Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás y en esta oportunidad les quiero mostrar cómo se instala el sistema de pedales y timón rebatible en el kayak Nereo 360. Cuando recibamos el kit, lo que vamos a encontrar son primeramente dos bolsitas. En una de ellas, la más pequeña, los dos soportes que van a servir para fijar la pedalera al kayak. Y en la otra bolsa, un conjunto de accesorios que nos van a servir para instalar el timón rebatible. Vamos a recibir el timón confeccionado en acero inoxidable y aluminio. La pala sería de aluminio y todos los laterales y soporte en acero inoxidable. El timón debe girar libremente sobre su eje. Si así no sucediera, está agarrado con un tornillo Allen métrica 6 y una tuerca autofrenante. Deberíamos aflojar la tuerca hasta conseguir que el timón se mueva libremente. No tiene que tener un rozamiento significativo. Después, para proceder a la instalación, vamos a necesitar una serie de herramientas, nada complejo. Si no las tenemos, las pedimos prestadas, no hace falta comprarlas. Básicamente serían una remachadora manual, una llave Allen de 4 milímetros, otra llave Allen de 3 milímetros, un destornillador Phillips número 2 y una agujereadora eléctrica o un taladro a batería puede ser también, que lo podemos usar también para atornillar, como sería en este caso. Después vamos a recibir también para el timón una varilla de acero inoxidable que ya viene en el largo correcto. En un extremo es lisa y en el otro extremo está conformada en forma de Z para después acoplar el brazo de comando del timón. El sistema de pedales es un sistema de aletas tipo tijera que trabaja como una hélice alternativa, es decir, cuando las aletas se desplazan en el agua, por la fuerza contra el agua se deforman porque son de goma y esto le permite tomar paso como si fuera una hélice y desplazar el agua. En cada inversión de movimiento se cambia el sentido de la flexión, con lo cual se invierte el paso y empuja en todas las carreras. El sistema consta de una transmisión a cadenas y acá queremos hacer una aclaración que es muy importante para obtener un óptimo rendimiento y una larga vida útil de los bujes del sistema. La cadena se va a entregar de fábrica y cuando uno la agarre va a notar que tiene un cierto juego. Este juego siempre debe existir. En la primera hora de uso se va a incrementar el juego notoriamente y hay que usarlo una hora y media, y después, cuando la terminamos de usar, hay que ajustar levemente las cadenas girando de a un cuarto de vuelta cada una de las tuercas de los tensores. Para eso vamos a necesitar una llave estriada o de boca de 8 milímetros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que quitar el juego de la cadena, pero nunca dejarle menos juego que el que se entrega de fábrica originalmente. Si nosotros tensamos demasiado las cadenas, las mismas van a ejercer sobre los bujes plásticos que tiene en el eje de las aletas una presión excesiva y lo van a aplastar. En el pedaleo no se va a notar eso, pero digamos, ese aplastamiento va a ir deformando los bujes y si seguimos tensando vamos a ir incrementando esa deformación, con lo cual se va a reducir la vida útil del sistema considerablemente. Entonces, para obtener el mejor rendimiento de los bujes, la cadena siempre tiene que trabajar floja, no se tiene que sentir tensa. Más o menos 1 centímetro de movimiento lateral, y si se puede más. ¿Cuánto sería el juego máximo admisible? Bueno, el que permita pedalear sin sentir, digamos, en el cambio de giro de las aletas un juego o un golpe. El andar tiene que ser suave. Bueno, enseguida vamos a proceder a la instalación. Bueno, vamos a proceder ahora a instalar los soportes para el sistema de los pedales. Para eso vamos a extraer los soportes de la bolsa y vamos a notar que tenemos dos soportes, uno izquierdo y uno derecho. La forma correcta de colocarlos es de manera que los pestillos queden hacia atrás y estos son accionados por un resorte. El soportecito tiene dos agujeros para ser fijado en los insertos de bronce del kayak. Uno de ellos es circular completamente y el otro es un agujero alargado para compensar cualquier diferencia
en los insertos producto de la contracción del plástico. Así quedaría colocado el soporte sobre el kayak, donde el pestillo tiene que quedar hacia atrás. Para colocar el soporte vamos a encontrar en la bolsa 4 tornillos Allen métrica 5, cabeza cilíndrica por 10 milímetros de longitud y 4 arandelas que le vamos a poner una a cada tornillo. Lo que debemos hacer es fijar el soporte según el lado a donde corresponda y atornillamos en el inserto del kayak. Colocamos un tornillo, lo dejamos flojo y procedemos a colocar el segundo con su respectiva arandela. Y una vez que colocamos los dos tornillos, apretamos el soporte con un poco de firmeza. Recuerden que estos soportes van a soportar el esfuerzo de nuestras piernas cuando pedaleemos y digamos el torque tiene que ser tal que sea firme, pero teniendo en cuenta que son tornillos de 5 milímetros de diámetro. Luego vamos a colocar el soporte del otro lado de la misma manera. Dejamos de nuevo, arrimamos el primer tornillo y lo dejamos suelto. Y colocamos el segundo tornillo del segundo soporte. Acá la cámara no va a llegar a mostrar. Una vez que llegó al final, apretamos de vuelta firmemente ambos tornillos y listo, quedaron los soportes instalados. La colocación del sistema de pedales es muy simple. Tenemos que colocar las aletas con las varillas hacia adelante y la ponemos sobre el soporte del kayak, y una vez que está el eje sobre la ranura de los soportes, hacemos presión hacia abajo y se calzan los pestillos. Una vez calzado, el sistema queda fijo en el kayak y no se va a salir por más que nos demos vuelta con el kayak. El sistema va a quedar siempre dentro de sus soportes. Para retirarlo es muy simple, empujamos con 2 dedos los 2 pestillos simultáneamente y con la otra mano estiramos hacia arriba. Este sistema nos va a permitir andar marcha adelante, pero si giramos 180 grados la pedalera también se va a poder colocar dentro de los soportes. Y en este caso, al pedalear vamos a ir marcha atrás. Es una cosa que en algún momento puede llegar a ser de alguna utilidad. De vuelta, para retirar, empujamos los 2 pestillos y levantamos hacia arriba. El lado correcto es así, con las varillas hacia adelante. Bueno, esto es todo en cuanto a la instalación del sistema de pedales. Bueno, ahora vamos a continuar con la instalación del timón rebatible. De nuestra bolsa de accesorios, lo primero que vamos a sacar va a ser una roldana plástica, que es una ruedita con un gancho y tiene una fajita correctamente agarrada con un agujero de 5 milímetros. Esta la vamos a colocar debajo del tornillo que está más a popa en la manija derecha del kayak, o sea, la del lado del timón. Para eso sacamos el tornillo y colocamos por debajo de la manija la rueda plástica y volvemos a atornillar en el kayak.
apretando siempre firmemente la manija, colocando bien la llave Allen para no zafar la cabeza del tornillo. Una vez que tenemos la roldana colocada, vamos a proceder a sacar de la bolsa la corredera con la bocha de mando del timón. Esta bocha que se desliza por una ranura, no sé si se llega a apreciar en la filmación, pero dentro tiene un prisionero de acero inoxidable, el cual nos va a permitir pasar la varilla de mando por un agujero que tiene transversalmente más abajo y después dejarla fija apretándola con el prisionero. Esta corredera en la parte inferior de un lado es ciega y del otro lado tiene una ranura. Esta ranura se coloca hacia atrás porque es la que nos va a permitir pasar la varilla de comando del timón. La posición de esta pieza plástica es centrada en una figura que tiene acá el kayak y tenemos que proceder a colocar los tornillos en el plástico, pero teniendo en cuenta de no hacer presión en la corredera, porque al ser plástica la podemos llegar a cerrar y con esto no nos va a permitir que después corra la bocha de comando como debe ser. Bueno, ahora sí vamos a proceder a instalar el timón. Vamos a colocar la guía con la bocha de comando del timón. Para eso la posicionamos centrada y la vamos a colocar sencillamente atornillando sobre el plástico unos tornillos Parker número 10 por 3/4 de largo, cabeza fresada. Recuerden de cuando colocamos la guía no presionar con los dedos cerrándola y que quede atornillada cerrada, porque después la bocha no va a correr. Los que usemos destornilladores a batería tenemos que regular el torque muy bajo, de manera que cuando el tornillo haga tope zafe, porque si no vamos a zafar la rosca en el plástico. Así que arrancamos. Una vez que el tornillo llega a fondo, el taladro zafa y continuamos colocando el resto. Chequeamos que la bocha corra por la ranura para ver que no esté bloqueada y terminamos de colocar los tornillos restantes, que en total son 6. No es necesario ejercer una presión elevada sobre el tornillo. Una vez que hace tope lo dejamos ahí, no se afloja, y por estos tornillos no va a entrar agua porque estamos perforando estamos atornillando sin hacer un agujero previo en el plástico, de manera que el tornillo corta el plástico y el plástico queda haciendo presión sobre los filetes del tornillo. Entonces por este sitio no va a entrar agua. Y colocamos el último tornillo. Cuando dejamos el torque muy bajo, por ahí no llega bien a fondo el tornillo, pero lo subimos un poquito y lo retoco. Ahí está. Bueno, a continuación vamos a colocar en el atornillador una mecha de diámetro 4,75 milímetros que ya tengo preparada por acá. La vamos a apretar. Le vamos a dar la máxima velocidad y lo vamos a poner al taladro en modo taladro. Lo que vamos a hacer a continuación es colocar las 4 grampas plásticas, que serían estas. Van remachadas y estas grampas sirven para fijar la varilla de comando del timón. Como verán, el kayak tiene en el plástico marcadas los 4 contornos, con lo cual vamos a posicionar las grampitas plásticas bien centradas, presionando firme y con cuidado de no atornillarnos el dedo. Perforamos un solo agujero. A continuación vamos a empezar a colocar los remaches. Para eso tengo lista la remachadora.
quedó con un remache adentro y lo sacamos y ponemos el remache, que si usamos una mecha de 4,75 tiene que entrar muy justo en el agujero del plástico, y haciendo presión hacia abajo empezamos a remachar. Ahí tenemos colocado el primer remache. Esta fijación queda suficientemente fuerte. Yo ya le hice ensayos para arrancarla, digamos, si no hay ningún esfuerzo de la varilla del timón o algo que lo pueda enganchar, que lo pueda sacar, con lo cual nunca deberíamos tener ningún tipo de problemas con esta fijación. Hacemos el segundo agujero y colocamos el segundo remache. Y así vamos a repetir el procedimiento hasta colocar las 4 grampas necesarias para la guía del timón. ¿Qué pasó acá? Quedó alguna viruta atravesada, lo limpiamos y remachamos. Ahí tenemos la primera grampa colocada. Vamos a colocar la segunda de la misma manera. La flexionamos un poquito al plástico para que cuando lo apoyamos sobre el kayak asiente bien sobre la superficie. Presionamos firme y marcamos el primer agujero. Ponemos el primer remache. Siempre haciendo presión para que la grampa quede bien pegada a la superficie del kayak. Marcamos el segundo agujero. Y colocamos los remaches. En las últimas 2 grampas vamos a tener que flexionarlas un poco más porque la curvatura del casco es mayor. Entonces así vamos a garantizar que quede bien pegada a la superficie del kayak. Yo continúo colocando, espero que se vaya apreciando en el video. Marcamos los agujeros de a uno, entonces así garantizamos que después coincidan los entrecentros, porque son agujereados en posición. Las grampas ya tienen los 2 agujeros, o sea, es sencillamente colocar sobre el kayak y agujerear a través de los agujeros que ya trae la grampa. Continuamos con la remachadora. Y nos queda colocar la última grampa, que es la que se coloca en esta zona, que tiene la mayor curvatura del casco. Por lo cual la vamos a flexionar bastante. Le doblamos la puntita de abajo para que después quede bien haciendo presión contra el kayak. Y la presentamos arriba. De la misma manera procedemos a agujerear y a remachar. Posicionamos la grampita y remachamos. Hacemos el segundo agujero. Y ponemos el último remache correspondiente a las grampas de fijación de la varilla del timón.
tenemos las 4 grampas fijadas. Acto seguido, ya teniendo atornillada la corredera para el comando, vamos a tomar la varilla que, como se puede ver, en el extremo donde va el timón está conformada en forma de Z y en la otra punta está completamente lisa. Entonces ahora lo que hacemos es introducimos la varilla por debajo de las grampas que acabamos de poner remachadas y la vamos llevando por la ranura que ya tiene el kayak. Cuando llegamos a la corredera, la embocamos por la ranura que tiene en uno de sus extremos, el cual nos debe haber quedado puesto hacia popa, porque si la colocamos al revés vamos a tener que sacar y volver a atornillar. Ahora lo que tenemos que hacer es embocar la varilla por el orificio que tiene la bocha de comando. Ahí embocó. Y del otro lado la dejamos sobresaliendo aproximadamente unos 2 milímetros. Ahora, con una llave de 3 milímetros, vamos a presionar, o mejor dicho, vamos a fijar la bocha a la varilla, pero previamente nos vamos a venir hasta la popa y nos vamos a fijar que la varilla en forma de Z nos quede con la Z, digamos, de manera vertical. Esto lo tenemos que hacer antes de fijar la varilla, porque es la posición en la que se va a acoplar el timón a la varilla posteriormente. Bueno, corto el video porque se me perdió la llave Allen de 3 milímetros y continúo enseguida. Bueno, ahora sí. Habíamos dicho que después de insertar la varilla y hacerla pasar por el orificio que tiene la bocha que vamos a usar para comandar manualmente el timón, tenemos que venir hasta la popa y dejar el doblez en forma de Z de manera vertical, porque es así como se va a agarrar el timón. Dicho esto, introducimos la llave de 3 milímetros, la colocamos en el prisionero que ya tiene adentro roscado la bocha plástica y arrimamos el prisionero hasta que haga contacto con la varilla. Una vez que haga contacto, que sentimos que hizo tope contra la varilla, vamos a girar aproximadamente 90 grados y esa es toda la presión que le vamos a dar a la varilla. Con eso ya nos aseguramos que la varilla no se zafe de la bocha y comande el timón. Este sistema lo implementamos nosotros, digamos el comando del timón a través de una varilla, porque con un solo elemento podemos desplazar el timón tanto a izquierda como a derecha, y nos pareció una cosa más simple y más piola que todos los sistemas convencionales que tienen cables que hay que pasarlos por dentro del casco y por ende se necesita una boca de inspección para poder acceder y trabajar en el pasaje de esos cables. Bueno, colocada la varilla, vamos a buscar en la bolsa, que ya nos van quedando pocas piezas, los dos tornillos Allen métrica 5 por 10 milímetros de longitud de cabeza cilíndrica, que nos van a servir para fijar el timón, y las dos arandelas que le vamos a poner sobre los tornillos. Lo que hacemos ahora es, con la pala rebatida, tenemos el soporte del timón, que es esta chapita que estoy moviendo, que tiene dos orificios alargados. Esto es para que por las contracciones del plástico no tengamos problemas a la hora de poner los tornillos. Entonces lo que vamos a hacer es tomar uno de los tornillos, vamos a buscar la llave T que tiene el Allen de 4 milímetros y vamos a proceder a atornillar el timón. Lo agarramos con ambas manos y atornillamos el primer tornillo en uno de los insertos de popa. Disculpas si la cámara se mueve y no enfoca correctamente, porque lo estoy filmando solo y a veces no le puedo prestar atención a la lente.
Acá tenemos presentado el timón con uno de los tornillos. Vamos a colocar el segundo, que lo tenemos por acá. Y pido disculpas porque me olvidé de enhebrar la varilla antes de atornillar el timón. Antes de colocar el timón, lo que tenemos que hacer es poner la varilla por este agujerito. Lo hago lentamente, con el timón girado 90 grados respecto de su posición, lo giramos y queda encastrado en la pata de comando por la varilla que la conformamos en forma de Z. Ahora sí, procedemos a colocar los tornillos. Ponemos el primero. Lo dejamos arrimado. No sé si se llega a ver, pero dejamos en el juego que tienen los agujeros centrados los insertos del kayak aproximadamente. Esto igual no nos va a influir absolutamente en nada, pero es una cuestión de prolijidad. Y bueno, una vez que ponemos el segundo tornillo ya apretamos firmemente, recordando que estamos apretando sobre una rosca métrica 5, sin exagerar. Y bueno, ahora si bajamos la pala del timón, ya podemos comandarlo con la varilla. Corre muy liviano si hicimos las cosas bien, y el timón se comanda con la varilla. Por último, lo que nos queda es instalar esta pieza, que es un soporte para sostener la pala cuando tenemos el timón rebatido y lo vamos a transportar en los vehículos, y por otro lado posee clavados dos bujes plásticos que van a guiar la soga de rebatimiento, impidiendo que ésta se lastime contra el soporte inoxidable. El soporte tiene un elástico que es tiene un agujero con un nudo para tener el elástico fijo, y después tiene un agujero libre por el cual vamos a enganchar el otro nudo, y la pala del timón va a quedar por ahí. De esta manera la vamos a sujetar al soportecito. Importante, este soporte viene fijado acá en la popa, la L va hacia la popa, la parte de mayor diámetro de los bujes va hacia proa, y acá lo que tenemos que hacer es agujerear esto en posición bien centrada, y la posición que tiene que quedar esto es a unos 8 centímetros. Si nosotros medimos con una regla, desde el borde de la chapa hasta el centro del radio que tiene acá en la popa el kayak, tiene que quedar unos 8 centímetros, pero una buena referencia visual es acá, donde hace el cambio de radio la pala del timón. En ese punto es donde tiene que apoyar en el soporte. Ahora lo que vamos a hacer es posicionar todo correctamente centrado, fijándonos que el soporte quede bien alineado, y vamos a marcar uno de los agujeros. Acto seguido lo vamos a fijar con remaches, de la misma manera que hicimos con las grampas. Colocamos el primer remache y, haciendo presión hacia abajo, remachamos en el plástico. Con un remache todavía podemos mover la pieza sobre el plástico. Nos fijamos que quede perfectamente alineada con el kayak, que no quede torcida, y practicamos el otro agujero para colocar el segundo remache. Esta instalación la estamos haciendo en tiempo real, puede ser más rápida
pero bueno, ahora vamos explicando detenidamente todos los procedimientos para que esto quede lo más claro posible. Bueno, tenemos instalado la placa que va a sujetar el timón, que va a guiar los cables para rebatir el timón, y esto sería cruzando el elástico así, trabando en el nudito, cómo lo vamos a transportar. El elástico mantiene la pala contra el soporte. Es importante que cuando salgamos a navegar retiremos este elástico, porque desde la posición sentados en el cockpit no vamos a llegar a sacarlos, y ya me ha pasado en alguna ocasión que me tuve que meter al agua para destrabar y poder bajar el timón. Bueno, por último, la última pieza que nos queda por agregar al kayak, que va a ir atornillada con un tornillo Parker, es una tortuga plástica o roseta, como le dicen algunos, de las mismas que lleva el kayak soportando todos los accesorios, y que tiene por abajo dos ranuras por donde van a pasar las sogas de rebatimiento. La posición de esta pieza es importante porque nos va a dar el ángulo de cruce de los cables, y si la colocamos en una posición más atrás nos va a dar un ángulo de quiebre excesivo y el timón va a rebatir duro. La posición correcta para esta pieza es acá. Bueno, como les estaba diciendo, tenemos que colocar esta pieza plástica exactamente al centro, entre la grampa y la última tortuga que tiene el tambucho de popa, y más o menos a unos 7 centímetros de la línea de unión del kayak, empezando de la línea de unión hacia arriba, de manera que la tortuga siempre esté apoyada haciendo plano en la superficie del kayak. Si la ponemos muy arriba va a quedar una rendija por donde se podría llegar a escapar la soga. Entonces centramos acá la posición y lo colocamos en una parte que haga plano. Yo lo voy a colocar con el atornillador, que se me trabó. Ahí está, y le vamos a dar un torque muy bajo para no zafar la rosca del plástico, y eventualmente una vez que entre el tornillo vamos a continuar atornillando con el destornillador manual. Ahí entró, dejamos el atornillador y continuamos con el destornillador Phillips de mano. Una vez que la tortuga haga tope en el plástico, apretamos muy poquito sin zafar el plástico y listo. Lo único que nos está quedando es colocar la soga de rebatimiento del timón y ya quedaría todo el kit instalado. A continuación vamos a mostrar cómo poner la soga de rebatimiento. Bueno, el último paso sería colocar la soga de rebatimiento del timón. En un extremo tenemos un lazo con una bocha plástica, que es la que vamos a agarrar con la mano para comandar el rebatimiento. Y lo que tenemos que hacer es tomar el extremo libre de la cuerda, que es un cabo trenzado de alta tenacidad tipo hebra marina. Y bueno, primer paso, por la tortuguita que instalamos en el plástico, pasamos por la ranura de arriba, toda la soga, hasta que aproximadamente la bocha de comando nos quede a la altura del posacaña. Una vez que lo tenemos a la altura del posacaña, la soltamos y nos venimos con la punta del cable y la vamos a pasar por el orificio de más atrás del timón, o sea, el orificio de la izquierda mirando el kayak de popa hacia la proa. Pasamos toda la soga y después vamos a entrar entre este plástico que tiene el timón y este manguerita para que no dañe la soga, y lo vamos a pasar todo por atrás y acto seguido lo enroscamos por la arandela de la izquierda. Acá vamos a chequear que la bocha nos haya quedado más o menos a la altura del posacaña. Esto puede variar según la comodidad de cada uno, pero bueno, más o menos así sabemos que anda. Una vez que dimos la vuelta por atrás de la primera arandela que tiene el timón, las arandelas plásticas que están entre la pala y los soportes laterales, vamos a
agarrar el extremo de la soga y vamos a entrar por el primer orificio de los 3 que tiene la pala. No sé si ahí se llegan a apreciar. Vamos a entrar por el primero y pasamos toda la soga. Acá lo que hacemos es sencillamente le hacemos dar 3 vueltas a la soga para que quede bloqueada y no se deslice por la pala. Después entramos por el último de los agujeros, del mismo lado que salimos, pasamos toda la soga y por último entramos por el agujero central y nos vamos por abajo. Pasamos toda la cuerda y dejamos tenso la soga por los ojales. Ahora podemos, para mayor comodidad, rebatir la pala y pasamos del otro lado, de la otra arandela que no lleva cuerda, pasamos la soga y salimos por el mismo lugar que entramos. No sé si ahí se llega a apreciar correctamente. Pasamos la punta por el buje del soporte que remachamos y tensamos toda la soga, verificando que nos quede por el lado correcto de la ranura. Como está todo flojo, se nos puede salir la soga de atrás, pero una vez que acomodamos todo, nos venimos hacia adelante. Acá volvemos a verificar que estemos a la altura del posacaña con la bocha, que está correctamente, y con la soga que veníamos trabajando, que es un solo tramo, pasamos por la ranura de abajo y nos venimos hasta la roldana, pasamos por dentro de la roldana plástica la soga y ahora sí tomamos el extremo que tiene la bocha, pasamos por el ojal, tensamos un poco, pero no tiene que quedar excesivamente tenso porque necesita cuerda para poder girar el timón, y acá le practicamos algunos nudos, que puede ser cualquiera que les guste, pero la idea es solamente fijar los extremos de la cuerda le hago varios lacitos y el excedente de cuerda yo lo voy a dejar atado por atrás. Si hicimos las cosas correctamente, el timón tendría que rebatir al estirar de la bocha. Si filmamos para atrás, a ver si se llega a apreciar. Acá moví con la cosa, recuperamos el timón y lo bajamos. Ahí quedó calzado en su soporte. Y bueno, eso es todo para la instalación del sistema de rebatimiento, que sería lo que tiene alguna complejidad entre comillas, pero es muy simple una vez que se ve cómo hacerlo. Acá la soga, cuando nosotros estiramos, la que viene por la arandela plástica de atrás, al estirar estira y hace girar el timón. Mientras esta va cobrando soga, del otro lado se va enrollando en la arandela del lado opuesto y bueno, eso hace que estirando hacia adelante la pala baje y estirando hacia atrás la pala se rebata. Por último, con este elástico la dejamos fija para el transporte. Bueno, eso es todo, espero que haya quedado claro y se haya entendido. Y bueno, pronto publicaremos un manual con imágenes ilustradas para poder hacer esta instalación, pero bueno, creemos que el video va a ayudar bastante más que las imágenes y las explicaciones verbales. Es todo.